Iniciar grabación. Bien, ahí están viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces la idea de hoy es empezar a ver formularios, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto en HTML el tema de formularios, ¿sí? Que creábamos campos para ingresar texto y los formularios justamente para ingresar información, y después eso se envía al servidor y tiene un botón de enviar. Esa es la idea del formulario. Entonces la idea hoy es ver eso en Django, que lo que vamos, o sea, también vamos a usar HTML, pero con esos datos los vamos a guardar en la base de datos, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, primero vamos a ver cómo se crean y gestionan esos formularios. Después vamos a ver cómo Django simplifica un poco ese código. Y bueno, vistas basadas en clases, eso queda para la próxima clase, ¿sí? Bueno, para esto vamos a usar una nueva aplicación que se va a llamar Feedback, y dentro de, perdón, el nuevo proyecto se va a llamar Feedback, y dentro de Feedback va a haber una aplicación de opiniones, ¿sí? La idea es que esta aplicación tenga un formulario en donde el usuario ingrese su nombre, ingrese una opinión y un puntaje. Así que vamos a empezar a configurar esto. Bien. Esto sería, Nayara, vos que tenés que crear tu proyecto por cada, o sea, que se te mezcló ahora con un proyecto, tenés varias aplicaciones. Con este comando, el Django admin start project, le das el nombre del proyecto, entonces te crea una carpeta nueva, y dentro de esa carpeta creas tu aplicación con este segundo comando, ¿sí? Buenísimo, profe. En, ok, entonces yo acá tengo mi carpeta de mis proyectos y le voy a llamar feedback 2022 para diferenciarlos. Feedback, voy a abrir acá. Entonces acá me crea, tengo el proyecto. Vamos a abrir acá una terminal. El proyecto tengo solo el manage y adentro una carpeta que se llama de la misma forma que el proyecto, ¿sí? Entonces usando ese archivo manage.py, ejecuto Python manage.py y creo la aplicación, ¿sí? Con startup, y mi aplicación se va a llamar opinión, ¿sí? Entonces fíjense que acá tengo, voy a cambiar un poquito la letra. Ya tengo dos carpetas, ¿sí? La de opinión y la de feedback. Bien. Entonces ahora voy a empezar creando los archivos que necesito, ¿sí? Esto es lo mismo que vemos siempre. Dentro de opinión creo el archivo de URLs. Perdón, esto no es acá. New file, URL-API. Entonces acá tengo el código. Este archivo simplemente importo el path, importo el archivo de vistas y voy a crear una ruta, ¿sí? Que me va a abrir, me va a llamar a una función, ¿sí? Opinión, que esto vendría a ser lo mismo que antes, por ahí poníamos index. Esta función es la que me va a renderizar la vista HTML, ¿sí? Así que por ahora voy a poner acá la función, recibo un request y por ahora no voy a poner path porque no voy a poner todavía el código de esa función. Y luego tenemos que agregar en la URL del proyecto la ruta a mi aplicación, ¿no? A opinion.urls.
Yo acá tengo que importar de URL el include. Entonces ahí ya tengo mi aplicas las URLs y luego voy a crear un HTML, ¿sí? Que se va a llamar opinión HTML. Para eso, dentro de opinión voy a crear la carpeta templates. Dentro vuelvo a crear otra carpeta, opinión, y acá creo mi HTML, ¿sí? Acá podría, con las clases, en los proyectos anteriores yo les mostré que heredábamos un template base, ¿sí? Con esta estructura. Acá simplemente para ahorrar tiempo lo voy a copiar directamente el código HTML acá, y este es el código de mi formulario, ¿sí? Fíjense, defino un formulario donde voy a tener un label, o sea, una etiqueta que dice nombre, un input de tipo texto para ingresar el nombre y un botón de enviar. Bien, luego acá tengo la función, ¿sí? La que yo recién definí con pass, que me renderiza ese HTML. Me voy a copiar esta línea. Estas están vistas. Entonces esta función simplemente me va a mostrar ese HTML. Y por último, en settings, ¿sí? Tengo que ver si está en install app, si está la aplicación, ¿sí? Tengo que agregarla opinión. Entonces ahí ya tengo las configuraciones básicas. Levanto el servidor y vamos a probarlo. Esto era 8000, ¿no? Bien, ahí ya tengo mi formulario, ¿sí? El label, para ingresar acá el texto y el botón de enviar. Bien, entonces fíjense, yo puse para no olvidarme qué pasa cuando apretamos el botón enviar. Voy a entrar de vuelta. Yo acá ingreso el nombre, voy a poner mi nombre y yo le doy a enviar, y fíjense que acá en la URL me está poniendo barra, me pone nombre igual Gabriela, ¿sí? Es decir, lo que yo cargué en el formulario, ¿sí? Me lo está pasando como un parámetro de la URL. Ahora vamos a ver por qué se hace esto el navegador, ¿sí? Ya. Voy a abrir acá mi HTML. ¿Sí? Los formularios, ¿sí? Son una forma que nosotros le decimos al servidor, enviamos datos al servidor, ¿sí? Entonces, por defecto, el formulario acá tiene un tipo que es el submit, ¿sí? Submit es justamente la acción de enviar datos al navegador, ¿sí? Si yo, por ejemplo, acá actualizo y vamos a borrar esto y ahora voy a pasarle a Gaby, fíjense que me envía esa variable. Pero por ejemplo yo tengo otro tipo que es el de tipo botón, que en este caso voy a recargar de vuelta. Ahora el formulario no hace nada, ¿sí? Entonces, cuando yo le pongo la opción de submit, o si no le pongo nada, por defecto toma el submit, lo que hace es el formulario, ¿sí? Envía al servidor
una solicitud con esos datos, ¿sí? La solicitud, existen dos tipos de solicitudes. Una es la solicitud GET, ¿sí? Que es justamente la que se usa para obtener recursos del navegador. Entonces, por ejemplo, cada vez que ustedes ingresan a una página, ¿sí? El navegador le manda una solicitud al servidor y con un GET y le dice devolveme esta página, devolveme tal recurso, ¿sí? Pero hay otros tipos de solicitudes que son las solicitudes de tipo POST, que son más específicas para cuando queremos enviar datos al navegador. En el caso yo quiero completo un formulario y quiero enviar los datos de mi formulario al navegador, por ejemplo, al servidor, para que se procesen, para que se guarden en la base de datos, lo que sea. Entonces, como vimos, cuando es una solicitud de tipo GET, a ver, acá vamos a volver a poner el submit. Los datos, ¿sí? Se mandan en la URL, ¿sí? Esto, como pueden ver, como está en la URL, no es muy seguro, ¿sí? Porque alguien puede interceptar estos datos, ¿sí? Y si tiene malas intenciones, por ejemplo, estamos enviando, no sé, un pago con una tarjeta de crédito, entonces esto no es algo seguro. Por lo que los datos de un formulario se envían usando el método POST, ¿sí? O la solicitud POST. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Por defecto acá en el formulario, ¿sí? Si yo no le pongo nada, es como que acá tiene un método, un parámetro, que es GET, ¿sí? Entonces esto hace lo mismo, ¿sí? Que no escribir nada, ¿sí? Yo acá escribo hola. Y fíjense que acá se envía eso. Pero si yo, en vez de ponerle GET, acá le especifico que es de tipo este formulario, el método de este formulario es de POST. Fíjense que yo ahora envío esto. Y bien, me está dando un error, que ahora vamos a ver este error, pero acá en la URL no me aparece nada. Hay una forma también que podemos ver las solicitudes o los requests del navegador, acá con las herramientas del desarrollador. Acá hay una parte que tiene esto que se llama esta pestaña de red, ¿sí? Yo voy a recargar de vuelta. Entonces, fíjense, yo acá tengo un request que es el 200, ¿sí? Que me está diciendo que es un get. En este caso es el get justamente de cargar la página, ¿sí? Y luego, por ejemplo, si yo acá envío el formulario, fíjense que acá hay un request de tipo POST. Y si yo bajo, sí, todos estos son los datos, fíjense, todos los datos que internamente maneja el navegador. Acá hay un parámetro que se llama data, creo, en el que está, a ver, encabezado, acá, solicitud. Acá, en la parte de solicitud, fíjense que esta petición internamente tiene el dato que yo envié. Y acá puedo ver la respuesta, que es lo que me devuelve el navegador. Entonces, acá por ahí está gráficamente esto que vimos, ¿sí? Yo por un lado tengo mi navegador, o sea, el lado del cliente, y voy a tener el servidor, ¿sí? Que se conecta a una base de datos. Entonces, el navegador, ¿sí? Envía las solicitudes, que pueden ser GET y POST, y en base a esas solicitudes el servidor devuelve una respuesta. Entonces, bueno, tengan en cuenta que existen estos dos tipos de solicitudes, y específicamente para los formularios vamos a usar las de tipo POST, ¿sí? Por defecto son las GET. Bueno, entonces
Probamos la solicitud post y nos dio justamente este error del token, ¿sí? Acá nos dice que una verificación falló y me dice esto, el CSRF. ¿Esto qué es? No es el token de CSRF es un mecanismo de seguridad, ¿sí? En el cual el servidor se asegura de quién o de dónde viene ese formulario. Esto es para evitar justamente estos métodos que a veces suelen usar que uno abre un home banking o una página de pago y es igual a la que solemos usar, no sé, de nuestro banco o lo que sea, y completamos los datos, pero en realidad atrás de eso hay una persona con malas intenciones que nos puede robar los datos de nuestra tarjeta. Bueno, este token, ¿sí? Es un código que genera el servidor, se incrusta en el formulario y luego cuando nosotros enviamos ese formulario al servidor, el servidor verifica que ese formulario, ese token, ese número, que es un número, ahora vamos a ver, provenga o tenga cierto formato que solo el servidor lo sabe armar, ¿sí? Entonces es un mecanismo más. Bien, entonces lo que vamos a hacer es justamente incrustar ese token en nuestro formulario. Para eso usamos esto que es un bloque de Django. Esto lo voy a pegar acá en el formulario, dentro del formulario, sí. Y vamos a probarlo. Fíjense que recargo no cambia nada, pero si yo acá inspecciono el código, acá tengo mi formulario. Fíjense que me agrega un input que está oculto. Yo lo voy a borrar este tipo. ¿Sí? Fíjense que es un input y acá tengo una clave, ¿sí? Este es el código de token, ¿sí? Entonces esto se tiene que enviar al servidor y ahí el servidor valida. Entonces ahora voy a recargar para dejar como estaba. Y si yo ahora envío el nombre al formulario, fíjense que no hace nada porque todavía no procesamos esto, pero no me dio error ni nada por el estilo. Si voy acá a la red, acá justamente tiene el método que es post, ¿sí? Entonces de esa forma yo sé que se envió efectivamente ese post. Bueno, esto, ¿sí? Porque es como que se vuelve a recargar la página, porque por defecto, ¿sí? Si no ponemos nada, esto es lo mismo que tener así un action, ¿sí? Y el action nosotros le decimos a dónde se envía el formulario, ¿sí? Si no ponemos nada, va a barra, entonces nos recarga la página, nuestra página inicial, ¿sí? Entonces acá voy a cargar esto de vuelta. Entonces mi página inicial es localhost 8000. Entonces yo envío el formulario y se vuelve a cargar la misma página. Pero si yo acá, por ejemplo, le cambio acá, en vez de barra le pongo formulario, recargo esto, fíjense que acá me está llevando a formulario, a la URL formulario, y acá me está dando error porque yo no tengo habilitada esa URL, ¿sí? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es, en vez de usar otra URL, vamos a usar el mismo método, mejor dicho, que era el método acá en vistas, el de opinión. Pero acá dentro de este mismo método yo voy a
verificar si la solicitud viene por get o si viene por post, y según eso voy a hacer una cosa o la otra. Entonces como el método opinión recibe el request y voy a verificar si es de get, o sea, si es de get voy a mostrar esta página, y si es de post lo que voy a hacer es voy a mostrar una página que va a decir gracias por completar el formulario, ¿sí? Así que voy a crear esta página, ¿sí? Un HTML. Vamos a darle gracias.html y acá cargo el HTML y gracias por responder, y acá voy a poner un H1. Listo. Entonces acá tengo el código, ¿sí? Voy a volver al views. Entonces lo primero, fíjense con esta línea, ¿sí? Yo puedo preguntar si el método, ¿sí? Si el request es de método post, ¿sí? Antes de hacer esto vamos a ir depurando un poco, haciendo un par de prints, entonces vamos viendo qué nos devuelve. Voy a ponerle un print acá y voy a imprimir el request con el método. Entonces recargo mi página y acá fíjense que el request es de tipo get, ¿sí? Luego yo acá voy a borrar el formulario, así el post me lleva a la misma página. Y acá fíjense que vuelvo a cargar la página y ya es de tipo post, ¿sí? Entonces en base a eso yo acá puedo decir, bueno, si request punto método es igual a post, puedo acá por ejemplo con esto puedo obtener, ¿sí? Vamos a imprimir esto primero. Puedo obtener el parámetro post, ¿sí? De ese request. Vamos a ver qué tenemos ahí. Acá recargo esto y acá Gabriela. Entonces fíjense que acá estoy teniendo la petición, sí, que llega al servidor. Esto acá, bueno, acá tengo el código el token, y tengo el nombre, ¿sí? Entonces en el servidor, cuando recibe el post, puedo leer qué datos yo le envío. Entonces en base a eso bueno, acá yo estoy imprimiendo ese nombre, ¿sí? Ahí puedo hacer, por ejemplo, si para obtener solamente el nombre, hago request y entre corchetes le paso el parámetro nombre, ¿sí? Entonces nombre, puedo poner una variable y después imprimo la variable. Y puedo también, yo acá quiero que me lleve a una página de gracias, ¿sí? Que es el HTML que yo creé recién, ¿sí? Acá para esto tengo que importar, ¿sí? Acá estoy usando algo que se llama redirección, ¿sí? Esto es como que me redirige a gracias. Y ahora vamos a probar esto, que me da un error, pero bueno, la idea es que justamente veamos qué pasa. Bien, acá me está diciendo que la página no se encuentra, ¿sí? Porque yo todavía no definí gracias.
porque tengo que cargarlo en la URL, ¿no? Así que voy a hacer una ruta nueva y voy a cargar un método que se va a llamar gracias. Bien, y acá en las vistas defino mi método gracias. Recibo el request y hago el render de el HTML, ¿no? Bien. Recargo esto. Bien. Entonces ahí me está redirigiendo a esta página y sí, y por otro lado acá estoy imprimiendo el post, el nombre, etcétera. Entonces, si analicemos un poco, cuando yo ingreso a la página se muestra el formulario, ¿sí? Esto es porque como no es el método es get, o sea, no entra en este if, se muestra este render que es el formulario, ¿sí? Entonces, si viene un post, se muestra el redirect que es el de gracias. Entonces, de esa forma, con un método estoy evaluando qué tipo de solicitud recibe el servidor y en base a eso hace una acción o la otra. Bien. A partir de ahí, por ejemplo, ¿sí? Fíjense si por ejemplo yo acá no ingreso nada, me lleva de todas formas al template gracias, ¿sí? Esto es porque yo no estoy validando, ¿sí? No tengo ningún control que me diga si determine si el usuario ingresó o no ingresó datos. Entonces, de una forma que puedo resolver eso es aplicando controles manuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo acá tengo mi variable nombre, ¿sí? Y entonces puedo controlar si nombre está vacío, puedo, por ejemplo, volver a cargar el formulario, ¿sí? El formulario, ¿sí? No muestro el gracias y en mi formulario le paso un parámetro que se llama campo inválido y con un valor de verdadero, ¿sí? Y en el caso de cargar, ¿sí? Por el get campo inválido le voy a pasar false porque no tengo inválido, campo inválido. Entonces, de vuelta, si nombre está vacío, seteo un parámetro campo inválido es igual a true. Y cuando cargo el formulario desde cero, así con el get, eso lo paso en false. Entonces, en base a esto, en la vista, ¿sí? Acá puedo decir, bueno, si con un bloque, si viene campo inválido, que me muestre una advertencia, ¿sí? Dato inválido, ingresa el nombre, ¿sí? Vamos a probar esto. Entonces fíjense, acá le está mandando que no ingrese ese dato y me lo pide, ¿sí? Entonces de vuelta, como yo no ingresé nombre, o sea, nombre está vacío, ¿sí? Esto significa que no ingresé nada porque la comilla está vacía. De otra forma, acá estaría, por ejemplo, si escribe Gaby, acá diría Gaby. Entonces, cargo el formulario con este parámetro, ¿sí? Campo inválido true. Y si de otra forma, campo inválido false y
eso no se muestra cuando yo ingreso la primera vez al formulario, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces, esa es una forma de hacer controles, ¿sí? Manuales. Pero fíjense que si el formulario sí tiene muchos campos, va a ser un montón de trabajo mantener eso, cambiar el tipo de control para cada campo, ¿sí? Entonces es como medio ineficiente hacerlo de esa forma, ¿sí? Por ejemplo, si yo el nombre quiero que sea menos, no sé, de 100 caracteres, por ejemplo, voy a poner sí nombre, ¿cómo les creo que se llama? Sí, perdón, vamos a hacer otro control. Si len me devuelve la cantidad de caracteres de una variable, ¿sí? Entonces le puedo decir len nombre es mayor a 100 y acá me va a devolver un error que, por ejemplo, le va a decir ingrese un nombre menor a 100, algo así. Entonces como que voy a tener que programar muchos controles, ¿sí? Pero Django ya lo tiene optimizado a esto. Para eso en Django tenemos una clase específica, ¿sí? Que se llama, que es para formularios, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya habíamos visto clases para definir modelos, que en definitiva era nuestra base de datos? Y ahora vamos a tener una clase específica para formularios, ¿sí? Para esto vamos a crear un archivo nuevo que se va a llamar forms.py. Esto va dentro de nuestra aplicación. Y dentro de esta clase vamos a definir todos los inputs, o sea, todos los campos de nuestro formulario. En este caso nosotros acá tenemos solo un input, o sea, un campo. Y vamos a definir todas las validaciones que queremos. Y luego eso automáticamente se va a armar el HTML sin que tengamos que hacer, sin que tengamos que escribir este código, ¿sí? Por cada, o sea, acá estamos definiendo por cada campo cuál es el label, cuál es el input, ¿sí? Todo esto ahora les muestro cómo se optimiza. Bien, entonces acá tengo el código. ¿En qué consiste? Primero voy a importar de Django, importo forms. Luego defino una clase que se va a llamar opinión form, ¿sí? Por convención las clases de formulario siempre terminan en form. Y esta clase extiende de forms.form, ¿sí? Fíjense que es bastante similar a lo que antes habíamos definido. Bueno, acá ya no tengo ningún... ahora, alguno de los proyectos que tiene base de datos, por ejemplo, catálogo, librería 2022. Voy a abrir acá models. Acá yo en model definía mi clase, que extendía models.model, ¿sí? Entonces acá es lo mismo, solo que con forms, ¿sí? Form.form, y luego yo acá definía mis datos, ¿sí? Model.charFile, ¿sí? Para el tipo de dato. Y acá hago lo mismo, pero en vez de model, form, ¿sí? En este caso le estoy diciendo que nombre va a ser un tipo carácter. Así que es bastante, esto para que vean que es bastante similar a la otra clase. Bien, entonces, esto sería la nueva clase de formulario, ¿sí? Es una clase con solo un dato.
Y luego voy a hacer una modificación en mi vista, ¿sí? Primero voy a importar esa clase nueva. Bien, y lo que voy a hacer es con esta línea, ¿sí? Acá esto viene. Ahora voy a quitar esto de la validación, pero no lo voy a usar más. Entonces, cuando viene un método get, o sea que quiero mostrar mi formulario, con esto yo voy a iniciar, voy a crear un formulario vacío, o sea, esto voy a poner acá. Creo un formulario vacío, ¿sí? Con esta línea. Y luego ese formulario lo paso al HTML como un parámetro, ¿sí? Bien, bien, ahí está. Entonces acá vamos a cambiarle, en vez de llamarle forma, vamos a ponerle formulario y le paso formulario. Y luego lo único que voy a hacer en el HTML es reemplazar, ¿sí?, el label y los inputs por esta variable que es formulario, ¿sí? Entonces voy a cambiar acá en mi HTML, voy a borrar esta validación, el CSRF token queda, y borro este label y el input. Y acá esto se llama formulario. Vamos a probarlo. Y fíjense que lo único que cambió, me agregó el 2 puntos, ¿sí? Está exactamente igual. Pero si inspecciono acá un poco el código, ¿sí?, veo que tengo algunas cosas diferentes. Por ejemplo, el input en vez de nombre le llamó ID nombre, ¿sí? Lo mismo el label. Entonces, esto es un formulario, ¿sí?, HTML que lo genera automáticamente Django, ¿sí? Yo no hace falta que ustedes escriban el código del formulario. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, en base a eso, ¿sí?, ya tengo el formulario, ¿sí? Y luego voy a querer obtener, ¿sí?, los datos de ese formulario. Para eso, ¿sí?, como yo tenía antes el request post, ahora, ¿sí?, lo leo con mi clase, esta nueva Carmen, ¿sí? Entonces vamos a ir al archivo views y acá entonces lo que estoy haciendo es decir, bueno, con el post, ¿sí?, léelo como la clase opinion form y vamos a guardarlo en formulario, ¿sí? Vamos a escribirlo en castellano. Y luego tengo un método, ¿sí?, que yo puedo preguntar si el formulario es válido, ¿sí? Entonces, si está todo bien los datos del formulario, esto me devuelve verdadero. Entonces, creo que esto parece que va a caducar el extiende la llamada. Ah, sí, es agregado un nuevo. Sí, John, si se corta, o en todo caso, a ver, le voy a mandar otro enlace al grupo. Entonces nos cambiamos ahí, porque esto enseguida va a caducar.
Tania. Bueno, entonces cierro esto y ahora le envío el otro enlace, ¿sí? Dale, dale. Hola, profe. Dale. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué habíamos quedado? Estamos acá viendo el formulario y acá. Entonces, bien, estaba con esto, validaba el formulario. También de la pantalla, ¿no? Sí, sí. Entonces, si el formulario es válido, ¿sí? Ahora puedo imprimir, ¿sí? El formulario tiene un atributo que es clean data, que es como datos limpios. Ahora vamos a ver qué tenemos ahí. Y en base a eso puedo hacer la redirección a el método gracias, ¿sí? Perdón, a la URL de gracias. Entonces con eso todo este código ya no me sirve. Así que vamos a probarlo. Entonces, a ver, vamos a empezar. Si yo no ingreso nada, me dice complete este campo, ¿sí? Entonces acá ya fíjense que tengo una validación del formulario, ¿sí? Sin tener que haberle agregado nada. Y me dice que el objeto no tiene clean data. A ver qué está mal. Formulario. Clean data. O más que sea clear data. Creo que es nombre punto clean data. Vamos a probar así. A ver, entonces esto va a estar mal. Voy a imprimir solo formulario. A ver qué me da eso. Acá está. Es como que me está trayendo el HTML, ¿sí? Formulario clean data. Creo que era así. Formulario. A ver. Info clean data. De vuelta. A googlear error. Django form cleaned data es cleaned data. Vamos a probar esto. Bien, ahí no me dio error. Está. Entonces el cleaned data, ¿sí? Me lo devuelve como si fuese un diccionario, ¿sí? Nombre, Gaby. Así que voy a corregir esto acá. Cleaned data. Bien, entonces si el request no es for, creo un formulario vacío. Esto es voy a probar acá algo, ¿sí? Voy a quitarle este parámetro requerido porque quiero probar una cosita. A ver, un
segundo. Y de texto nombre. Quitarle el requerido. Quiero que no, que justamente sin ingresar algo acá. Es como que me lo está validando igual. Bien. Sí, entonces yo por más que yo que hice recién, si yo acá quiero enviar esto vacío, me está me sale esta validación. Entonces lo que hice fue querer borrar esta validación de required a mano, ¿sí? Entonces si yo vuelvo a cargar, me envía el gracias igual, ¿sí? Está o sea, es como que tiene el post y lo envía. Así que lo que puedo hacer es o sea, acá si no recibe el post, ¿sí? Puedo ponerlo que se ejecute solo para el else, o sea, solo para el get, y sería crear este código, ¿sí? Entonces si viene un get, creo el formulario vacío y renderizo eso. Vamos a probarlo. Acá tengo que quitar esto. Creo que no me están dando lo que quiero probar. Bueno, no importa. Vamos a probar. Required. Bueno, no importa. Es como que no siempre manda el gracias. No importa, avancemos. Otra cosa también que podemos hacer es agregarle propiedades a nuestro formulario, ¿sí? Si yo acá edito mi archivo forms, ¿sí? Yo acá solamente había definido el nombre y el tipo de datos, ¿sí? Pero le puedo, por ejemplo, poner una etiqueta, por ejemplo, el label, ingrese su nombre, vamos a ponerle. Entonces eso nos modifica acá el label. Puedo darle una longitud máxima, por ejemplo 100 caracteres. Entonces acá, por ejemplo, si yo ahora inspecciono el input tiene la propiedad de longitud máxima. También puedo definir mensajes de error, por ejemplo, para el caso de que es requerido, ¿sí? O si me excedo de la longitud máxima, esto lo agregamos como error message. Entonces acá, por ejemplo, puedo decir si es requerido, su nombre es requerido, o la longitud máxima. Por ejemplo, acá donde decíamos, vamos a ponerle no sé, 30. Completé el campo. Bien. Había una forma, no sé cómo sacarle complete el campo, porque hay una forma que me muestra de otra forma estos mensajes, pero
no estoy encontrando cómo era. Entonces, de esa forma pueden cambiarle propiedades, ¿sí?, al formulario, ¿sí? Etiquetas, mensajes, longitud máxima. Y otra que pueden hacer es, también pueden personalizar el HTML, ¿sí? Si nos fijamos ahora en nuestro HTML, está, nosotros le pasamos simplemente el formulario, ¿sí? Pero también puedo hacer referencia al formulario, ¿sí?, al dato, por ejemplo, al label, al nombre, a los errores. Entonces, de esta forma, voy a borrar esto, puedo decir, puedo mostrar la etiqueta, el nombre y un error abajo, ¿sí? Este error es el que no estoy pudiendo mostrarles, pero es como que se muestra aparte. Form, esto me está mostrando porque acá no era form, era formulario. Formulario y formulario. Ahí está. Entonces, de esa forma, fíjense, si yo, no sé, por probar algo, le quiero mostrar primero el nombre y después la etiqueta, ¿sí?, pueden cambiar ese tipo de cosas, ¿sí? Y por último, lo que vamos a hacer ahora es agregarle un estilo a este formulario. Yo acá tengo subido un CSS, ¿sí? Entonces, este CSS lo vamos a cargar dentro de static opinión. File style.css, pego este estilo, bien, y luego después hago referencia al, está mal escrito, static, voy a hacer referencia acá al, creo que tengo mal las comillas, static, ahí está. Y por último voy a cargar static, ¿sí? Esto va al principio. Error, me dice que no encuentra static opinión style CSS. Static. No me está encontrando el archivo, parece. A ver, voy a recargarlo. Ahí está. Ahí había que reiniciar el servidor. Entonces fíjense que ahí ya me cargó el estilo, ¿sí? Bien. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es, voy a agregar más campos a mi formulario. Voy a agregar un campo de opinión, ¿sí?, uno de puntaje. Esto lo agregamos en la clase de formulario. Entonces, fíjense.
tengo un campo opinión que también es char file. Acá lo único que le estoy diciendo que el tipo va a ser de texaria. Esos son los campos un poquito más grandes con longitud de 200, y después un campo de puntaje entero entre 1 y 5, ¿sí? Si yo recargo acá, ¿sí? No lo veo porque si recordamos acá en el formulario yo había hecho solo referencia a nombres, ¿sí? Entonces esto, por ejemplo, como ahora tengo otro campo, pues si le pongo opinión acá, opinión, y acá va opinión, ahí sí me lo muestra. Entonces tendría que hacer lo mismo para el campo que se llama puntaje. Entonces ahí tengo mis 3 campos. Pero ¿qué pasa? Acá tengo 3 campos, ¿sí? Si tuviese mucho más, no es muy óptimo que yo esté copiando este código. Así que lo que puedo hacer es, con este código, ¿sí? Voy a borrar, a ver. Formulario de error, vamos a borrar esto. Acá es formulario, ¿sí? Con este yo puedo hacer un for, ¿sí? Por cada campo del formulario, y hago campo.label, campo y campo error, y de esa forma dando error for campo en formulario, no sé por qué me mandó eso. A ver. Por acá en vista yo estoy mandándole formulario, ¿sí? Formulario. Campo label, campo field. Vamos a probar así en inglés. Bueno, no me está reconociendo esto. Después vamos. Voy a dejarlo como tenía. Bien, entonces ahí tengo mi formulario y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, ya tengo el formulario, ya valida además, voy a guardar ese formulario en la base de datos, ¿sí? Para eso vamos a crear un modelo, ¿sí? Voy a abrir el archivo models. Entonces acá voy a importar, o sea, voy a crear una clase que se va a llamar opinión. Voy a copiar este código. Creo la clase opinión con los 3 campos, ¿sí? Nombre, opinión y puntaje. Bien. Como creo un modelo, tengo que correr la migración. Vamos a hacer el make migration. Y luego el migrate. Bien. Está todo bien. Y a partir de acá, ¿sí? Cuando guardamos el formulario en la base, ¿sí? Esto lo voy a agregar en mi vista. Primero voy a importar el modelo de opinión. Esto va en views. Fíjense que acá yo estoy importando el formulario y luego el modelo. Y bien, entonces acá si los datos son válidos, ¿sí? Lo que voy a hacer es voy a crear
un nuevo modelo con esos datos del formulario, ¿sí? Acá lo voy a cambiar, en vez de yo le llamé formulario. Entonces, creo mi nueva clase, ¿sí? Con nombre, y le paso el nombre del formulario, la opinión del formulario, y lo mismo con puntaje. Y por último, ¿sí? Con el método save, eso se guarda en la base de datos, ¿sí? Vamos a probarlo. Tengo que levantar el servidor. Bien, entonces acá con mi nombre, su opinión, no sé, todo muy bien. Y el puntaje, no sé, vamos a ponerle un 5. Me dice gracias por la respuesta, y para ver si esto se guardó en la base de datos podemos usar el shell, ¿sí? Bien, entonces acá hacemos from opinion.models import opinion, y ahí hacemos opinion.objects.all. Acá nos está devolviendo algo, ¿sí? Un objeto. Ajá. Podemos ver con sub0, ¿sí? Y si le ponemos punto nombre, ahí estoy teniendo, ¿sí? Lo que yo cargué, ¿sí? Nombre, vamos a ver que en opinión, ¿sí? Todo muy bien. Y puntaje. Entonces, listo. Con eso ya guardamos el formulario en la base de datos, ¿sí? Bien. Bueno, como habrán visto, ¿sí? Creamos por un lado una clase formulario, ¿sí? Con 3 campos, y por otro lado una clase form con los mismos campos. O sea, ambas son casi lo mismo, pero una para formulario y otra para la base de datos. Pueden hacer perfectamente los formularios de su práctico así, pero ustedes saben, como habrán visto, que Django le gusta optimizar todo, ¿sí? Entonces, siempre se busca no tener código redundante. Para eso hay una clase especial que se llama Model Form, que justamente es una mezcla, o es una clase que sirve tanto para formularios como para modelos, ¿sí? Entonces, lo único que hace, sí, esta clase es, el modelo sigue estando, ¿sí? El modelo, eso no lo... Voy a salir de acá. Bien. Pero en vez de... acá en el formulario, en vez de extender una clase forms.forms, se extiende una clase que se llama forms.modelForm, ¿sí? Entonces, yo voy a comentar esta clase de formulario. Vamos a definir una clase nueva, ¿sí? Que se va a llamar igual, o sea, le voy a llamar class opinion form, y extiende de forms.modelForm. Esta es mi clase. Y lo único que voy a hacer en esta clase es definirle en una clase, o sea, como una clase dentro de la clase que se llama meta, le digo a qué modelo de la base de datos, ¿sí? Corresponde este formulario y qué campo, ¿sí? Entonces acá defino mi clase meta, que esto ya lo hemos visto en otra clase, la de admin, por ejemplo. Y acá le digo que el modelo es opinión, ¿sí? Porque es el modelo que yo definí acá, ¿sí? La clase opinión es mi modelo, y eso lo enlazo acá con el formulario. Bien, para eso acá me está marcando, porque primero tengo que importar ese modelo.
Y luego le tengo que decir cuáles van a ser los campos. Lo puedo hacer así, especificando uno por uno, o poniendo all, o sea, todos los campos, o excluyendo algunos campos, ¿sí? Eso me va a copiar como está esto. Bien, entonces ¿qué hice? Bien, tengo acá mi formulario, ¿sí? Y luego también puedo definir cuáles van a ser las etiquetas y los mensajes, ¿sí? Esto lo pongo acá, ¿sí? Como dentro de meta. En vez de que me diga nombre, opinión y puntaje, yo pongo su nombre, su opinión, su puntaje y los mensajes de error. Entonces fíjense que eso ya me carga el formulario con esos datos. Y por último, ¿sí? En mi método así que guardábamos en la base de datos, ahora todo esto, o sea, yo acá fíjense, yo estaba como obteniendo los datos del formulario y creaba una opinión. Esto ya no es necesario, ¿sí? Y yo solamente haciendo formulario.save ya me lo guarda en la base de datos, ¿sí? Así que voy a poner acá, vamos a poner Gaby, esta es otra opinión y vamos a poner un 2. Ahí me lo cargó y vamos a ver en el shell si se creó realmente, ¿sí? Entonces hacemos opinion.objects.all. Fíjense que ya tengo dos respuestas. Tengo la segunda. Y vamos a poner el campo opinión. ¿Sí? Entonces ahí ya estoy leyendo en la base de datos lo que guardé. Entonces, de esa forma, ¿sí? Fíjense que es otra clase de Django que lo que me permite es, con mucho menos código, definir solo un modelo. O sea, acá yo ya le digo cómo va a ser la estructura de mi base de datos. En el formulario le digo a quién está relacionado ese modelo, ¿sí? Y le demuestro, le paso cómo quiero que me muestre ese formulario. Y por último, en la vista, simplemente le puedo hacer el formulario.save y ya, como ya le estoy, el formulario yo lo relacioné a un modelo, ya eso se guarda automáticamente, ¿sí? Todo eso se encarga de hacer el framework por nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que programar mucho menos. Así que bueno, eso sería todo el tema de formulario, ¿sí? Yo acá por ahí, para recopilar un poco las consignas del trabajo final, ¿sí? Lo volví a poner un poquito más relacionado con lo de Django, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que definir, o sea, esto por ahí relacionado al hito 1, ¿sí? El modelo de productos, y también para cargar stock. Entonces, ¿cómo vamos a cargar el stock? En la misma tabla de productos ustedes tienen el nombre de producto, el precio, la foto. Esto todavía no, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, o sea, sin ser la del viernes, la del martes que viene. Entonces esto todavía no lo van a ver. Descripción. Y el stock simplemente va a ser una cantidad, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, mi producto, no sé, celulares, tengo 10 unidades en stock. Después una categoría, ¿sí? Que va a ser otro modelo, ¿sí? Que simplemente va a tener un nombre de categoría.
Entonces, si yo vendo celulares, una categoría va a ser, no sé, o lo vendo electrónico, una categoría va a ser celulares, otra categoría va a ser teles, otra categoría va a ser computadoras. Bien, y les pido la página que va a tener que listar esos productos, ¿sí? Entonces acá hay una regla, ¿sí? Si no tienen productos en stock, no se muestran, ¿sí? Entonces ahí van a tener que poner una condición: si el stock es igual a 0, no se muestra. Y la página con el detalle del producto, ¿sí? Agregar estilo a las páginas. Esto ustedes ya lo hicieron en la primera parte del curso. Y luego con lo que vimos hoy, pueden hacer un formulario de compra, ¿sí? ¿En dónde? El formulario de compra va a estar relacionado a un producto, o sea, no... Eso lo agregué por acá. Un cliente solo puede comprar el producto, entonces en su página de producto, por ejemplo, pueden poner un botón comprar, y el botón comprar le abre un formulario donde le pide el nombre, la dirección, el teléfono, el mail, un medio de pago, y los datos del formulario guárdenlos en un modelo que se llame cliente, ¿sí? Entonces ahí ya tienen clientes, ¿sí? Y bastan tener una relación con el producto que compró. Así que bueno, con eso tendrían para avanzar, ¿sí? Esta parte sería lo que sería el hito. Ya me perdí con los números, pero claro, esto sería lo del hito 2, ¿sí? El modelo. Y esto ya sería parte del hito 3, que esto de luego hay que agregarle otras cositas, pero bueno, esto con que puedan avanzar con el formulario ya está súper bien. Entonces nos quedaría 2 temas más, ¿sí? Que recuperamos una clase el viernes, que vamos a ver vistas como clases, ¿sí? Esto es porque, o sea, vamos a trabajar acá con este archivo de vistas. Todas estas vistas están definidas como funciones, ¿sí? Entonces hay otra forma de definir acá como clases, que son las clases que venimos viendo en modelos, en formularios. El martes que viene terminamos de ver para subir archivos y el tema de sesiones. Y la entrega, ¿sí? Queda para dentro de 2 semanas, el 29, que ahí tienen que tener el hito 2, sería todo lo de base de datos. Y el último hito, formularios, vista de clases, subir archivos y sesiones, ¿sí? ¿Alguna duda que hasta acá? No, perdón. Bueno. No, profe.